Muy bien, colegas, vamos a continuar entonces con la sesión número 12 el día de hoy. Debido a que las respuestas que han llegado al Forms con respecto a la práctica de deliberación de asuntos públicos han sido en su mayoría, pues han presentado en su mayoría algunas necesidades respecto a poder trabajar, ¿no? Como ustedes recordarán, les había brindado un PDF con todas las preguntas que venían en el último examen con respecto a este punto. No lo habíamos resuelto en su momento. Y el acuerdo era que si es que no, si es que ustedes presentaban estas dificultades, pues los tendríamos que resolver. Solamente han habido unas 5 respuestas. Miren, ahorita en sala son 11 ustedes, ¿no? Los participantes son 10, perdón. Sin contar al administrador y a mí, son 10. Entonces, tengo entendido que llegamos a veces hasta los 20, 24, 25, ¿no? Una vez hasta 30, vi. Es importante que lo puedan resolver para tener una estadística clara, ¿ok? Pero no hay ningún problema, tal vez a veces no disponemos de tiempo, como lo comentamos, por ahí puede haber sido la semana de gestión, ¿no? O decidamos estas 2 horas para hacerlo, entonces sí es factible realizarlo conmigo, realizarlo en clase, no hay ningún inconveniente. Al final también vamos a ver cuáles serían los siguientes temas que vamos a ver. Ya estamos terminando ya con el temario y lo que continúa sería un repaso donde vamos a ir puliendo otras habilidades necesarias, como por ejemplo el uso de los tiempos, por qué preguntas empezar y en general estrategias para poder resolver el examen. Listo, siempre desarrollando las casuísticas, ¿no? Muy bien, listo. Comentado eso, entonces empezamos con esta situación significativa que nos dice los estudiantes organizados en equipos están desarrollando un proyecto denominado el problema de las noticias falsas, ¿no? Van a abordar el problema de las noticias falsas, que es un asunto público. ¿Por qué? Un asunto público era aquel que afectan a toda la población, ¿no? A toda una determinada comunidad que que genera un interés público, que se realiza en un espacio público, en este caso un medio de comunicación, es un espacio público. ¿Qué podemos hacer para combatirlo? Con este proyecto buscan concientizar, esto es lo que buscan los estudiantes, buscan concientizar a la comunidad educativa sobre la problemática identificada sobre estas noticias falsas, ¿no? Para ello, los estudiantes realizan distintas actividades. Así que recordemos, por favor, cuáles eran los 3 pasos para poder realizar ese análisis de asuntos públicos, qué es lo que nos van a preguntar a continuación, ¿no? Nos dice la pregunta 11. Como parte de las actividades iniciales del proyecto, la docente realiza la siguiente actividad con los estudiantes. Les pide les pide a los estudiantes que comenten por qué consideran que la difusión de noticias falsas es un problema. A partir de sus respuestas, dialoga con ellos en plenaria acerca de las dudas y de las impresiones que han surgido en sus comentarios iniciales, para reflexionar esto es lo que busca, reflexionar acerca de las noticias falsas. Luego les pide que se organicen en equipos y para continuar con la reflexión les pide que busquen información para responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las características de las noticias falsas? Segunda pregunta, ¿cuáles son sus principales formas de difusión? ¿Cómo se difunden esas noticias falsas? Tercera pregunta, ¿qué formas existen de verificar la autenticidad de una noticia? Posteriormente, les pide que compartan sus hallazgos en plenaria, ¿no? Que compartan sus hallazgos. Finalmente, les pide a los equipos que comenten si la información obtenida será de utilidad para el desarrollo de este proyecto y que planteen acciones para profundizar en el análisis de la problemática de las noticias falsas a partir de esta información. ¿Cuál de los siguientes propósitos no se evidencia? Ojo, nos está preguntando que no se evidencia en la actividad realizada por la docente. Desarrollar la metacognición, promover la transferencia del aprendizaje o brindar andamiaje sobre la problemática investigada. ¿Cuál consideran que
no se evidencia. Un parafraseo rápido de cuáles son los pasos mientras van registrando sus respuestas, si ya lo han identificado, ¿no? Primero la maestra les pidió que comenten por qué consideran que estas noticias falsas, la difusión de estas noticias falsas es un problema, luego que dialoga con ellos sobre dudas, impresiones que han surgido para reflexionar acerca de las noticias falsas. Después de eso les pide que se organicen en equipo, que busquen información y que respondan a las preguntas, cuáles son las características, cuáles son sus formas de difusión y qué formas existen de verificar la autenticidad de una noticia. Posteriormente les pide que compartan esos hallazgos y a partir de ello que los equipos comenten si la información obtenida es de utilidad para el proyecto y que planteen acciones para profundizar, esto lo voy a subrayar, las acciones que van a plantear deben de servir para profundizar en el análisis de la problemática a partir de esa información. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta, colegas? Alternativa A, no se desarrolló la metacognición. Alternativa B, no se desarrolló la transferencia. O alternativa C, no se brindó andamiaje. Ujú, muy bien. Dicen aquí, alternativa A. ¿Hay alguna otra respuesta, colegas? ¿Qué es lo que no se ha evidenciado? 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien. Sí, la respuesta es la alternativa A. Hay cuatro respuestas, ¿no? La respuesta correcta es la alternativa A. Vamos a identificar por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se brinda el andamiaje? El andamiaje lo podríamos evidenciar. No es un sinónimo como tal, pero sí se evidencia claramente cuando nosotros hablaríamos de, cuando estamos hablando de retroalimentación, o también cuando nosotros hablamos de un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque estas dos estrategias pedagógicas, ¿no? Estos dos procesos se podrían considerar como formas de andamiaje, porque el andamiaje de lo que se trata es de poder brindar apoyo, ¿no? Así lo vamos a definir al andamiaje. En palabras, lo vamos a conceptualizar así, ¿no? Andamiaje es apoyo del docente, ¿no? Entonces, en la retroalimentación, ¿no? Así sea reflexiva. ¿Qué es lo que está haciendo el docente con el estudiante? Le está brindando un apoyo, ¿no? A través de preguntas está generando que el estudiante pueda superar las dificultades que presenta, corregir ciertos errores, ¿no? Para la retroalimentación, por lo general, se utiliza este conflicto cognitivo. Una pregunta retadora, una pregunta que genere esta disonancia cognitiva, una pregunta socrática. Por lo tanto, ambas son formas de andamiaje. Sin embargo, el andamiaje es mucho más general, ¿no? Aquí no podríamos encontrar como tal retroalimentación, conflicto cognitivo. Tal vez en la última parte algunas preguntas de reflexión, pero no es podría ser una retroalimentación reflexiva. Bueno, no viene al caso tampoco poder diferenciarlo, ¿no? Pero sí podemos ver claramente que hay un apoyo del docente, una reflexión que está generando. De igual manera, en todo momento el docente está teniendo esta actitud de generar participación, un aprendizaje activo en los estudiantes. Miren aquí la segunda pregunta también, ¿no? Reflexionar acerca de las noticias falsas, pero a partir de las dudas, de las impresiones, ¿no? Entonces, em, resalta este papel de los estudiantes a través de esta reflexión, ¿no? A partir de las dudas, de las impresiones que ellos tienen. Por lo tanto, ahí se puede ver el andamiaje. La transferencia es bastante obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la información que ellos están buscando, responden una serie de preguntas. Reflexionan respecto a estas preguntas, ¿no?
La transferencia de aprendizaje por lo general siempre se va a evidenciar cuando nosotros escuchamos a una persona que puede conocer más que nosotros, ¿no? Un especialista, por ejemplo, ¿no? Citamos a un especialista para esta sesión y les brinda un periodista, y les brinda una serie de características de las noticias falsas, analiza este fenómeno y demás. Puede ser también de fuentes bibliográficas, libros, ¿no? El libro de texto, por ejemplo, que nosotros tenemos. Puede ser también de internet, no habría problema siempre y cuando se verifique la autenticidad de una noticia, ¿no? De la fuente como tal. Muy bien, ¿por qué nosotros no evidenciamos metacognición? Ya se los había comentado antes, nuevamente se los planteo en todo caso. La metacognición en estas preguntas, en estas preguntas del ministerio se ve reflejada como un plan de aprendizaje, ¿no? Que el estudiante determine qué es lo que quiere lograr, que el estudiante determine luego qué pasos va a seguir, ¿no? Cómo puede generar, no lo sé, algún cambio si es que ve que no está resultando como él plantea o él había planteado o él desea que surjan las acciones, ¿no? Y finalmente que evalúe qué hizo bien, qué hizo mal. Entonces la metacognición por lo general se expresa así, como si fuera un plan y o balance le vamos a poner, ¿no? Plan y o balance, balance de aprendizaje. Así podemos nosotros identificar a la metacognición. Vamos a borrar las anotaciones. Entonces, respuesta correcta a la metacognición no la estamos evidenciando aquí, no vemos en ningún momento un plan, un balance. Muy bien, borramos y pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 12. La pregunta 12 nos dice lo siguiente: para desarrollar una de las actividades del proyecto, la docente ha buscado diversas noticias falsas, continuamos dentro de las noticias falsas, para que los estudiantes las analicen. En ese contexto, les presenta la siguiente noticia falsa. Según la ONU, llevar a niños a la iglesia viola sus derechos humanos. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llevar a los niños a la iglesia vulnera sus derechos humanos. Desde la ONU alegan que la asistencia a centros religiosos debe ser una decisión de los menores de edad y no de los padres. Un polémico informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño señala su preocupación por los niños que están obligados a asistir a un acto de adoración colectiva, ¿no? Tal y como publica The Christian Institute. Este de aquí es el instituto que está publicando que el Comité de las Naciones Unidas habla, ¿no? Afirma una preocupación. Muy bien. El comité recomendó al Reino Unido derogar las disposiciones legales para la asistencia obligatoria a la adoración colectiva. Adoración colectiva. Dicho órgano quiere que los niños sean capaces de actuar con independencia de sus padres, ¿no? Que los niños puedan actuar con independencia de sus padres. Para David Burrows, miembro del actual Partido Conservador Británico, el informe es ridículo y dijo que el gobierno puede tirar respetuosamente el informe a la basura, que es el lugar al que pertenece. Según Burrows, el acto colectivo de culto no es un ejercicio de adoctrinamiento. No es esto, ¿no? No es un ejercicio de adoctrinamiento. Es reconocer y respetar la herencia cristiana del país y darle a la gente una oportunidad para poder reflexionar. La ONU debería invertir más tiempo haciendo su trabajo principal y prevenir las guerras y el genocidio en vez de estar metiendo las narices en las salas de las casas, aseveró Burroughs. Muy bien, entonces, ¿por qué? Nos dice, les presenta la siguiente noticia falsa. ¿Habrá algún indicio de que esta noticia sea falsa? De todas maneras, vamos a analizar de acuerdo a las preguntas que nos planteen. Luego de leer la noticia, la docente les comenta que se trata de una noticia falsa. A partir de ello, busca que los estudiantes analicen críticamente, este era uno de los pasos del asunto público, ¿no? Que analice críticamente esta noticia.
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ello? No perdamos de vista que es una noticia falsa, ¿no? Alternativa A, pedir a los estudiantes que contrasten lo que señala el título de la noticia con lo que dice la cita textual del informe de la ONU que emplea la noticia. Luego pedirles que identifiquen qué información se busca destacar, que identifiquen qué información se busca destacar en la noticia. Finalmente, preguntarles cuál creen que es el objetivo que tiene el autor de la noticia. El objetivo del autor, ¿no? Muy bien, alternativa B. Pedir a los estudiantes que mencionen qué es lo que se cita en el artículo específico respecto al informe, qué es lo que se cita en el artículo específico respecto del informe de la ONU. Luego preguntarles por qué para el representante del Partido Conservador británico el acto de adoración colectiva es importante. Finalmente preguntarles cuál es la postura de este político respecto al informe de la ONU. Alternativa C. Pedir a los estudiantes que indaguen si la ONU puede dar recomendaciones como las del informe mencionado en las noticias. Luego pedirles que indiquen qué funciones debe priorizar la ONU. Según lo que señala la noticia, finalmente preguntarles si creen que la ONU debe priorizar problemas más críticos que la asistencia de los niños a la iglesia. Muy bien, nos están pidiendo las preguntas que van a permitir que los estudiantes analicen críticamente esta noticia. Para ello nosotros podemos recordar, pues, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de análisis crítico? ¿No? Si es que no lo recordamos, no se preocupen, que por ahí tengo también la teoría, eso lo muestro enseguida. Pero además, esto lo debemos de combinar con el hecho de que es una noticia falsa, ¿no? Entonces, tenemos que identificar por qué es una noticia falsa. Para ello, vamos a retroceder aquí a la, em, a la lectura, ¿ok? ¿En qué parte, y vamos a analizar en conjunto, en qué parte o a partir de qué párrafos, a partir de qué puntos nosotros podríamos decir de que es una noticia falsa? Ya se me borraron las anotaciones que hice hace un momento, no hay problema. Dice, llevar a los niños a la iglesia viola sus derechos humanos. Esta es una aseveración bastante importante, ¿no? En el primer párrafo nos está diciendo que desde la ONU alegan que la asistencia a dichos centros religiosos debe ser una decisión de los menores de edad y no de los padres. Muy bien. Nos está mencionando constantemente una cita de la ONU, ¿no? En las alternativas que nosotros hemos visto nos habla de una cita. Así que esa cita se encuentra en el segundo párrafo de la ONU y hay una cita de un político conservador que se encuentra en el tercero. Vamos a leer con atención el segundo y el tercero. Primero, la cita de la ONU dice, un polémico informe del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Está hablando el Comité de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre derechos del niño. ¿Y qué es lo que dice? Señala su preocupación, entre comillas, preocupación por los niños que están obligados a asistir a un acto de adoración colectiva, tal y como publica The Christian Institute. Ahora, el primer punto, ¿cómo el que escribe esta noticia, que en este caso sería Rodríguez J, el 2016, ¿no? Rodríguez J, el 2016, está escribiendo esta noticia. ¿Cómo se entera que la ONU está planteando, o está diciendo que llevar a los niños a la iglesia viola sus derechos humanos? ¿Es por el Comité de las Naciones Unidas o es por The Christian Institute? Es por la segunda opción, ¿verdad, colegas? Porque acá justamente dice tal y como publica The Christian Institute. El comité recomendó al Reino Unido, y esta es la cita de la ONU como tal, lo que está entre comillas, y lo voy a subrayar de celeste, ¿no? Que dice, derogar las disposiciones legales para la asistencia obligatoria a la adoración colectiva. Pide al Reino Unido derogar las disposiciones legales para la asistencia a la adoración colectiva.
Entonces, está diciendo que llevar a los niños a la iglesia viola sus derechos humanos. O sea, lo dice literalmente. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Muchas veces algunos periodistas sin escrúpulos lo que hacen es generar estos clickbaits, ¿no? Los llamados clickbaits o titulares que tienen un encabezado, un título, ¿no? Son titulares que generan que nosotros prestemos mucha atención. Según la ONU, llevar a los niños a la iglesia viola sus derechos humanos. Entonces, toda persona religiosa, ¿no? Toda persona creyente va a tomar un mayor interés porque se está hablando de que en todo caso la religión sería una violación en los niños, sería una violación a los derechos humanos. Es por ello que esta cita como tal sería la que principalmente va a cuestionar el título y va a cuestionar la veracidad de la noticia. En el tercer párrafo, nuevamente lo pongo de verde, en este tercer párrafo habla más que nada de la opinión de este miembro del actual Partido Conservador Británico, ¿no? Donde señala que está mal que la ONU se exprese así, dice que ese informe lo tienen a la basura, ¿no? Que hay una herencia cristiana, pero no tiene que ver con la veracidad o falsedad de la noticia, sino que es el segundo párrafo el que tiene que ver con ello, ¿no? Muy bien, borramos las anotaciones y analizamos nuevamente las alternativas, ¿no? ¿Cuál de las alternativas va a permitir que los estudiantes analicen críticamente la noticia, teniendo en cuenta que es una noticia falsa? Alternativa A, pedir a los estudiantes que contrasten lo que señala el título de la noticia con lo que dice la cita textual del informe de la ONU que emplea la noticia. Luego pedirles que identifiquen qué información se busca destacar en la noticia, qué información se busca resaltar, ¿no? Finalmente, preguntarles cuál creen que es el objetivo que tiene el autor de la noticia. ¿Qué objetivo habrá tenido el autor para colocar ese título, colocar esa información, destacar cierto tipo de información? Alternativa B, pedir a los estudiantes que mencionen qué es lo que se cita en el artículo respecto del informe de la ONU. Luego, preguntarles por qué para el representante del partido conservador británico, por qué para este representante, el representante dejamos. Ahí está. Porque para este representante el acto de adoración colectiva es importante. Ah, por ahí lo mencionaba, ¿no? De que hay una tradición cristiana, forma parte de las costumbres. Finalmente, preguntarles cuál es la postura de este político con respecto al informe de la ONU. Alternativa C, pedir a los estudiantes que indaguen si la ONU puede dar recomendaciones como las del informe mencionado en la noticia. Luego pedirles que indiquen qué funciones se debe priorizar la ONU, qué funciones debe priorizar. A partir de ello, finalmente, ¿no? Preguntarles si creen que la ONU debe priorizar problemas más críticos que la asistencia de los niños a la iglesia. ¿Cuál sería la alternativa que ustedes marcarían, colegas, para poder lograr un análisis crítico de parte de los estudiantes respecto a esta noticia falsa? La alternativa A, donde pide que contrasten el título con la cita textual del informe de la ONU, que analicen, identifiquen qué información busca destacar la noticia y también que opinen acerca de cuál creen que es el objetivo del autor. La alternativa B, que puedan señalar, ¿no? Que expliquen, que mencionen qué es lo que se cita específicamente en el artículo respecto a la ONU. Luego, por qué el representante del Partido Conservador señalaba que la adoración colectiva es importante y cuál es la postura de este político respecto a la ONU. Y finalmente, que indaguen si la ONU puede brindar estas recomendaciones, qué funciones debe priorizar la ONU y si consideran que la ONU, al igual que el político que hablaba, ¿no? Que opinaba, si la ONU debe priorizar problemas más críticos respecto a los niños y su asistencia a la iglesia. Muy bien, dicen A. Muy bien, colegas, claro, es la alternativa A. Siempre que hablemos de análisis crítico, tal como lo entiende Minedu en general para todas las áreas, cuando se habla de análisis crítico, se tiene que tener en cuenta las perspectivas. Si es análisis crítico de una problemática social, por ejemplo, de un conflicto, el análisis crítico parte de entender las dos posturas de quien está creando, en todo caso, el conflicto, quien está originando el conflicto. En este caso, debido a que es una noticia falsa, el autor.
tiene que entenderse la posición del autor. ¿Qué es lo que quiere el autor, ¿no? O sea, más o menos así sería el análisis. ¿Qué es lo que quiere el autor, ¿no? Plantea primero este título que no es cierto, porque la ONU lo que está dando es una recomendación para derogar disposiciones legales para la asistencia obligatoria. Está hablando de una asistencia obligatoria a la adoración colectiva. ¿Menciona a los niños aquí? No está mencionando a los niños. Quien menciona a los niños es este instituto, la Christian Institute, que es como el instituto cristiano, donde traduce, interpreta lo que dice la ONU, pero no es la cita específica de la ONU. ¿Y por qué este autor mencionará al final solamente a un político, ¿no? A un político que critica a la ONU, que habla de que la ONU se debe tirar el informe a la basura, que es el lugar al que pertenece? Entonces, ¿por qué le está dando protagonismo a este tipo de político, ¿no? Es porque tiene una determinada intención. Es como los periódicos, ¿no? Que están saliendo, algunos a favor de Gerí, ¿no? Y que dicen, ¿no? Gerí le pone el alto al crimen asistiendo a los penales, ¿no? Otros que dicen Gerí se cree Bukele y quiere engañar a la población haciendo su espectáculo. Entonces, cada uno de estos diarios tiene su propia sus propios intereses, tiene sus propios objetivos, también busca generar determinada opinión, al igual que este periodista que probablemente sea conservador y que quiere criticar que la ONU, bueno, se entromete, interfiere en ese tipo de asuntos, pero que sí está dentro de sus funciones, ¿no? Muy bien, volvemos entonces a la pregunta y la clave correcta sería la alternativa A. En las otras no se está generando ese análisis crítico porque en la alternativa B lo que se busca es que sí se identifique qué es lo que se cita en el artículo, pero también se centran demasiado en el representante. El representante no tiene que ver con el análisis de la noticia falsa como tal. Lo que está diciendo el representante, el del Partido Conservador, es correcto. Bueno, más allá de si es correcto o no, pero es algo verídico porque es su opinión, ¿no? ¿Cuál es la postura de este político? De igual manera, la postura del político no, la postura del autor de la noticia, de los que intervienen directamente en el asunto público. El asunto público es la noticia falsa, por lo tanto, el autor es el actor, el agente que está interviniendo directamente en la noticia falsa, ¿no? La alternativa C también se va hacia otro lado, hacia las funciones que tiene la ONU, a indagar si es que tiene esas funciones o no. La alternativa correcta sería la alternativa A. Muy bien, borro las anotaciones. Pasamos a la siguiente pregunta. Miren, pregunta 11, 12 y 13 seguiditas tienen que ver con el análisis de asuntos públicos. Nos dice, para continuar con las actividades del proyecto, la docente busca que los estudiantes problematicen el asunto público. Este era uno de los pasos también, ¿no? La problematización o identificación de los problemas en el asunto público. Que problematicen el asunto público de la difusión de noticias falsas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito, para la problematización del asunto público? Alternativa A, pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son los principales intereses que sustentan la difusión de este tipo de noticias, los principales intereses que sustentan la difusión de este tipo de noticias. Luego, dialogar con ellos acerca de las repercusiones que consideran que puede tener difundir noticias falsas, ¿no? Las consecuencias. Alternativa B, pedir a los estudiantes que opinen sobre una noticia falsa, ¿no? Que opinen sobre una noticia falsa. Ahí está. Difundida en medios nacionales sobre una persona famosa. Luego pedirles que indaguen qué acciones legales tomó dicha persona y qué sanciones tuvieron quienes difundieron la noticia, ¿no? Quienes difaman, por ejemplo. Alternativa C, pedir a los estudiantes que sinteticen lo que señalan los especialistas en el tema respecto de por qué es incorrecto difundir noticias falsas. Luego pedirles que indaguen qué acciones se suelen realizar para concientizar acerca de dicha incorrección.
¿Cuál de este conjunto de actividades corresponde a la problematización del asunto público, colegas? Por favor, registren sus respuestas en el chat. La alternativa, parafraseamos la alternativa A, que nos señala que los estudiantes deberán indagar cuáles son los principales intereses. Intereses referido a qué interés busca, qué objetivo busca, ¿no? ¿Qué objetivo quiere lograr? ¿Qué beneficio quiere obtener la persona como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales intereses que sustentan la difusión de estas noticias falsas y cuáles son las repercusiones de esta difusión, ¿no? La alternativa B, ¿qué opinan sobre una noticia falsa nacional acerca de una persona famosa y que indaguen qué acciones legales tomó dicha persona y qué sanciones se impusieron a quienes difundieron esa noticia? O la alternativa C, que pide que los estudiantes sinteticen lo que señalan los especialistas respecto a este tema y por qué es incorrecto difundir noticias falsas y que luego indaguen qué acciones se suelen realizar para concientizar sobre este problema. Dicen aquí alternativa A. Muy bien, colegas, solamente tres respuestas, pero sí es correcto, es la alternativa A. ¿Por qué no es la alternativa B o la alternativa C y por qué es la A? Vamos a analizar la B y vamos a analizar la C. Recordemos de qué se trata problematización. Voy a voy a irme a la teoría en todo caso para poder, ajá, aquí está la teoría, lo coloqué al final. Ahora que vamos a hacer el repaso, nuevamente les voy a indicar esta metodología, pero la teoría ahora la vamos a encontrar en la parte final. De lo que se trata es que podamos responder todas estas preguntas, que las podamos responder sin necesidad de tener la teoría ahí a la mano, sino que previamente ya hayamos estudiado y demás, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la deliberación sobre estos asuntos públicos, debemos de seguir ciertos pasos, ¿no? Tenemos un primer paso que es identificación y problematización de asuntos públicos. El segundo paso, análisis crítico de fuentes. Y el tercer paso, construcción de argumentos razonados. Por ejemplo, hace un momento, cuando estábamos hablando de cuando estábamos hablando de el autor de esa noticia falsa, ¿no? Ese periodista que escribía esa noticia falsa, nosotros estamos analizando una fuente. ¿Cuál es la fuente? La noticia falsa y nos pedía un análisis crítico de esa noticia falsa. Entonces, siempre que vayamos a hacer ese análisis crítico, debemos de ver la perspectiva del autor, ¿no? Por eso dice, consiste en buscar información, vamos en orden, perdón, ¿no? Simplemente les aclaro eso, que nosotros podíamos encontrar ahí, un análisis crítico de fuentes. Vamos por pasos. Por lo general, el primer paso para poder deliberar sobre asuntos públicos tiene que ver con la identificación y problematización de este asunto. ¿Qué es identificación? Señalar, miren, este es un asunto público porque se da en un espacio público, tiene que ver con muchas personas o con toda la comunidad, la localidad, la sociedad y también porque se puede identificar claramente el problema, se puede reconocer las diferentes aristas del problema, ¿no? Por eso dice aquí, consiste en reconocer los problemas que afectan a la sociedad, implica observar situaciones injustas, conflictos o necesidades colectivas, se busca comprender, esto es importante, se busca comprender sus causas, se busca comprender las consecuencias y o los actores involucrados. Recuerden que este era el truco para poder resolver esas preguntas, ¿no? Siempre que nos pidan información sobre la problematización, tenemos que entender causas o consecuencias o actores involucrados. Puede ser uno en el peor de los casos, pueden ser dos, pueden ser los tres, ¿no? En el mejor, pero uno de estos sí o sí tiene que estar en esa alternativa. La problematización consiste justamente en eso, ¿no? En poder entender por qué se genera el problema, qué otros problemas va a traer y quiénes están involucrados. Formula preguntas para analizar el problema desde distintos puntos de vista. Muy bien, borramos esto de aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva que habla acerca del segundo paso. Una vez que ya se ha problematizado, se ha identificado, pues cuál es el problema como tal, ¿no? El asunto público. Pasamos nosotros a hacer ese análisis crítico de fuente. Recordemos que análisis crítico quiere decir que vamos a entender diferentes perspectivas. Y en este caso sería la perspectiva del autor de una de las fuentes, tal como lo vimos en una de las preguntas anteriores, ¿no? Consiste en buscar información confiable y
contrastar diferentes perspectivas. Esto es importante. Se evalúa la veracidad, actualidad, origen de cada fuente, origen también, y permite distinguir hechos comprobables de opiniones o rumores. Ayuda a formar un juicio basado en, eso es importante, basado en evidencias. Tenemos que partir de las evidencias, como en este caso la cita específica, la cita textual de lo que decía la ONU, ¿no? En esa pregunta que resolvimos. Muy bien, pasamos ahora a la última diapositiva de la teoría, que tiene que ver ya con el paso final, ¿no? ¿Cuál es el paso final que nosotros vamos a seguir cuando deliberamos sobre asuntos públicos? La construcción de argumentos razonados, argumentos que se basen en la lógica, argumentos que tengan que ver como tal con la evidencia y con los asuntos públicos que hemos estado identificando. Frente a esto, nosotros podemos decir que esta construcción de argumentos es expresar una postura sustentada en datos y razonamientos lógicos. La lógica es el entendimiento de la realidad, cómo funcionan causas y luego cómo se generan consecuencias a partir de ello. Implica justificar las ideas con información confiable y coherente, ¿no? La información tiene que ser confiable y coherente. Se consideran los valores democráticos, eso también es importante, y el bien común, y permite participar con respeto en debates y llegar a consensos. Teniendo esto en cuenta, la pregunta está aterrizando en que nosotros problematicemos, ¿no? Vamos a identificar, a ver un segundito, creo que estaba por aquí. Ujú. Vamos a identificar entonces por qué es la alternativa A partir de ello. Si nos dicen problematización, causas, consecuencias o los actores que han generado este asunto público. Dice aquí, indaguen cuáles son los principales intereses que sustentan la difusión. ¿Quiénes son los que tienen los intereses, no? Son los actores, ¿no? Los dueños de los periódicos. Porque hay gente a la que le importa que se difundan las noticias falsas. Por ejemplo, en los noventas, las vírgenes que lloran, ¿no? O sea, habían personas interesadas en ello, ¿no? En que se divulgaran tantas noticias referidas a estos chismes de la farándula, que más allá de si son totalmente falsos o no, los rumores están considerados como noticias falsas. No son noticias, pues, por eso son noticias falsas. Los rumores solamente son chismes, los rumores son opiniones, pueden ser especulaciones, pero no son noticias. La noticia tiene que basarse en la verdad, ¿no? Luego, dialogar con ellos acerca de las repercusiones. Las repercusiones tienen que ver con las consecuencias, ¿ven? Ahí están actores y consecuencias. Causas, bueno, tendría que ver con los intereses. La alternativa B, cuando dice opinen sobre una noticia falsa, sobre una persona famosa y que averigüen sobre las sanciones, en todo caso solo estaría hablando de ciertas consecuencias, pero no todas las consecuencias en general, ¿no? Sino las sanciones para quienes difunden. Alternativa C, de igual manera, que analicen lo que dicen los especialistas y que a partir de ello, qué acciones se pueden realizar para concientizar. Aquí ya se está hablando de soluciones. Problematizar, que es un paso esencial, no es lo mismo que buscar una solución. La solución tendría que venir después, en todo caso, ¿no? La problematización tiene que quedarse en poder identificar el problema. Por lo tanto, alternativa correcta, la alternativa A, porque justamente corresponde a ello, corresponde a los intereses, lo que piensan los actores de los asuntos públicos, las causas también se podría decir, y las repercusiones que son las consecuencias. Borramos todos los dibujos y pasamos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, para el desarrollo de una actividad, la docente ha solicitado a los estudiantes que en equipos analicen noticias nacionales y que, a partir de estas, identifiquen un asunto público de su interés. Luego de ello, un estudiante de cada equipo deberá presentar en plenaria el asunto identificado y sustentar por qué consideran que este es público. Recordemos una pregunta, había donde un estudiante identificaba claramente, ¿no? Que los asuntos públicos tienen que ver con en qué espacios se dan, ¿no? Lo diferenciaba de los privados. Entonces, el asunto público tiene que ver con en qué espacios se dan y a quiénes afecta. La pregunta dice, ¿en cuál de las siguientes presentaciones no se menciona un criterio adecuado para identificar asuntos públicos? Alternativa A. Nosotros hemos identificado como asunto público
el reconocimiento que ha recibido un equipo de médicos peruanos por sus aportes a la investigación en el campo de la salud infantil. Pensamos que es un asunto público porque ese tipo de reconocimiento promociona el desarrollo del conocimiento científico en el país. Alternativa B, nosotros hemos identificado como asunto público el aumento de migraciones hacia la capital. Consideramos que este es un asunto público porque se menciona en varias noticias, porque es un asunto público el aumento de migraciones. Se menciona en varias noticias de los diarios que hemos revisado, lo que nos muestra el interés que este asunto ha generado en los medios de comunicación. Alternativa C, nosotros hemos identificado como asunto público el incremento del número de personas enfermas de dengue en 4 regiones. Para nosotros es un asunto público porque esta enfermedad está poniendo en riesgo la vida, modifico el subrayado, en riesgo la vida de las personas que viven en estas 4 regiones, porque dice 4 regiones, ¿no? ¿Cuál de las alternativas sería la correcta para poder identificar el asunto público? ¿Cuál es el criterio adecuado? ¿Sí? Me silencio un minutito mientras me voy a servir un poco más de agua, por favor, mientras van identificando cuál es la respuesta correcta. Unos segunditos y regreso. Muy bien, veo que hay 3 respuestas y nos dicen aquí la B, la C y la B. Vamos a analizar. Primero, volvamos a definir, por favor, asunto público. Se manejan 2 criterios para poder determinarlo, ¿no? Primero, ¿cuál es el espacio, el ámbito, ¿no? El espacio al cual afecta. Y en segundo lugar, estaría a quienes afecta, ¿no? Personas que afecta y el espacio al cual afecta. Muy bien. Entonces, ¿a qué espacio afecta un asunto público? ¿Por qué es un asunto público? Porque justamente el espacio al que va a afectar es un espacio público. Voy a poner en todo caso una pizarrita para que puedan tomar una captura, colegas. Es importante que no perdamos de vista esta definición sobre los asuntos públicos. ¿Cuándo es público, no? Esto lo voy a copiar y ponemos, ya está. Muy bien, entonces, un asunto público lo vamos a poder definir como que es un problema, ¿no? Que se está generando, asunto público, que justamente su adjetivo público se refiere a 2 aspectos. Por un lado, vamos a tener al espacio, y por otro lado vamos a tener a las personas. Entonces, ¿por qué es público? Porque justamente afecta al, afecta, o se desarrolla, perdón, se desarrolla en un espacio público. Esto es lo primero que debemos de tener en cuenta. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se desarrolla en una casa? ¿Sería un asunto público? Probablemente no. ¿No? Este es uno de los primeros requisitos, pero no el único. Está también el otro requisito que tiene que ver con a qué personas se está afectando. Entonces, se desarrolla en un espacio público. ¿Sí? Por ejemplo, em, una discusión de pareja. ¿Es un problema? Sí, ¿no? Recordemos que el asunto público siempre va a ser un problema. Siempre es un problema. Entonces,
una discusión de pareja, ¿sería un asunto público? No. ¿Por qué? Porque el espacio donde se está desarrollando, en una casa obviamente, ¿no? Como lo estaba mencionando, porque el espacio donde se está desarrollando es un espacio privado, una discusión entre dos trabajadores de una empresa privada, ¿no? Si es privada, es un espacio privado, por lo tanto, no es un asunto público. ¿Cuáles son los espacios públicos? Pueden ser estos los parques, la calle, por ejemplo, ¿no? O cualquier institución o entidad estatal. Si es que el trabajo es estatal, si los trabajadores fueran funcionarios públicos, es decir, que están trabajando para el Estado, entonces ahí sí la situación sería diferente. No es un espacio privado, sino sí es un espacio público, porque justamente es una empresa estatal, ¿no? Es una organización, es una institución estatal, es una institución estatal. Muy bien, entonces el espacio es el primer criterio. El segundo criterio para poder determinar el asunto público tiene que ver con las personas. ¿En qué sentido? En que un asunto público es aquel problema que afecta a todas o la gran mayoría de las personas de una localidad, comunidad o de la sociedad, ¿no? Tiene que afectar a una gran cantidad de personas, por cierto, directa o indirectamente. En ese caso, si hablamos de violencia doméstica, ¿no? Habíamos dicho, una discusión de una familia, ¿no? Una familia empieza a discutir en empieza a discutir en su departamento, en su casa. Este sería un asunto público siempre y cuando no se empiecen a vulnerar los derechos de la otra persona. Si, por ejemplo, si llega la violencia física, ¿no? Y le están pegando al niño y ¡pam! Lo mandan al hospital. Entonces ya hablaríamos de un asunto público por cómo ha escalado esta violencia, en este caso violencia física, ¿no? Cuando se dan otras situaciones que van escalando dentro de los espacios privados y tiene que ver con la afectación a los derechos de las personas, implícitamente, indirectamente, se está vulnerando los derechos en general. Por eso, ahí, en esos casos, ya se consideraría un asunto público. Pero por lo general, ¿no? Nosotros vamos a hablar que están afectando a todos, a todo este conjunto de personas, como por ejemplo podrían ser una gran cantidad de vecinos, ¿no? De habitantes de distritos, pueden ser también habitantes de regiones o pueden ser también a todos los peruanos. Muy bien, tomen una captura por favor si lo consideran pertinente, porque a partir de esto es que vamos a poder, a partir de esto es que vamos a tener que identificar qué criterio se está teniendo en cuenta, ¿no? Analizando entonces, muy bien, borro las anotaciones, analizando a partir de esto, uy, no, voy a borrar así de esta manera, un segundito. Ujú. Entonces, analizando estas definiciones que hemos podido tomar en cuenta, esto lo bajo un poco y ya está. Muy bien, analizando entonces estas definiciones, estas caracterizaciones, vamos a analizar cada una de las alternativas. Empezamos por la A, luego la B y luego la C, ¿ya? En orden. Ustedes han sugerido que puede ser la B o puede ser la C. Vamos a ver cuál podría ser. La alternativa A, donde dice que se ha identificado el reconocimiento que ha recibido un equipo de médicos peruanos, aportes en la investigación de la salud infantil, que es un asunto público porque ese tipo de reconocimientos promociona el desarrollo del conocimiento científico. Un asunto público no es una noticia pública, no es, ¿cómo decirlo, no? Un logro público en todo caso. Un asunto público es un problema. Sí o sí es un problema que está afectando a todas las personas de una determinada comunidad o localidad o en ese caso país. Por lo tanto, este desarrollo no es un problema. Desde ahí ya estaríamos descartando esta alternativa. Ahora, em, el reconocimiento que he recibido, bueno, sí se da en un espacio público, ¿no? Afecta, no afecta a las personas, por lo tanto también lo descartamos por ello. La alternativa B nos dice, nosotros hemos identificado como asunto público el aumento de migraciones a la capital. Consideramos que es un asunto público porque se menciona en varias noticias de los diarios.
Este, colegas, es un requisito para que sea asunto público el que se mencionen las noticias de los diarios. No, ¿verdad? No es un requisito. El que los diarios lo mencionen no quiere decir que esté afectando necesariamente a parte de la población y sea un asunto público. Por ejemplo, tenemos todas esas noticias que salen en los diarios, en los llamados diarios chicha, ¿no? Esos diarios que publican los chismes, los rumores de que un cantante X se ha metido con la modelo X o un futbolista está con una determinada señorita y le ha sido infiel. Esos son asuntos privados, son asuntos de un entorno privado que los están haciendo público porque quieren vender los diarios a la población peruana. Le gusta pues el morbo, el chisme, bueno, en general, ¿no? Siempre el rumor llama la atención. Entonces, el chisme vende, por lo tanto, generan esas noticias y no necesariamente o es un criterio para poder determinar que es un asunto público, el que salga en las noticias de los diarios. Sin embargo, vamos a ver qué más nos dice, ¿no? Que aparezcan en los diarios no es un criterio para que sea un asunto público. Dice, se menciona, este aumento de las migraciones se menciona en varias noticias de los diarios que hemos revisado, lo que nos muestra el interés, ¿ah? Esto tiene mucha más coherencia, el interés que este asunto ha generado en no, pero en los medios de comunicación. Tal vez podría ser si es que ha generado un interés en la población, ¿no? Pero aún así, el que genere interés no es un criterio fundamental, no es un criterio para que así genere. Acá dice que ha generado interés en medios de comunicación, lo cual no es un criterio, no depende de los medios de comunicación que un asunto sea público, depende de las personas que habitan una localidad, comunidad o una región o un país, ¿no? Que el interés se genere en esta población de igual manera. Volvamos al ejemplo de los chismes. Los chismes, los rumores generan interés, ¿no? En la población. Esos programas, los más vistos, ¿no? Magali, Andrea, ¿no? Los realities son programas que muchas veces hablan, ¿no? Publican o hacen público un asunto privado, un tema privado, pero eso no los convierte en asuntos públicos. ¿Por qué? Porque los asuntos públicos tienen que afectar a la población y tienen que desarrollarse en un entorno público, ¿no? La alternativa C es la alternativa correcta, ya la vamos marcando por descarte. Sin embargo, también analizamos por qué es la alternativa correcta, ¿no? Que dice, nosotros hemos identificado como asunto público el incremento del número de personas enfermas del dengue en 4 regiones. Para nosotros es un asunto público porque esa enfermedad está poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en estas regiones. No lo dice directamente, no dice, porque afectan a las personas o a un conjunto de personas de una determinada comunidad. No, pero sí se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Es una manera de afectar a las personas, ¿no? Poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, esa sería la explicación de por qué es la pregunta, perdón, la alternativa C es la alternativa correcta. Tal como les comenté en su momento, colegas, es importante que todos estos temas los manejemos al derecho y al revés. Miren, ¿cuántas preguntas han venido el año pasado? Vamos a hacer un conteo rápido, como para relajar unos segundos los niveles de atención. Miren, pregunta 15 preguntas sobre asuntos públicos del año pasado. Recordemos que esas tendencias se mantenían, 12, 17, ahora 15, entonces las tendencias están por ahí. Es importante que manejemos estos temas porque son 15 preguntas que podríamos marcar correctamente. No es un tema tan complejo como otros, como por ejemplo los de filosofía, ¿recuerdan? Los de ética, ¿no? El análisis ético de acuerdo a las teorías que existían. Esas preguntas de filosofía las podríamos dejar, pero estas preguntas referidas a los asuntos públicos es necesario que las interioricemos, ¿no? Dicen por aquí, se confunde cuando dice no se mencione. Ya, se confunde cuando dice no se mencione. Tiene razón, colega. Discúlpeme. Ya. ¿En cuál no se menciona un criterio adecuado? Muchas gracias por hacer la observación. Claro, ¿ven? Eso también nos puede pasar. Entonces, si no se menciona un criterio, claro, la alternativa C no sería la correcta.
tendría que ser la que menos se relaciona. De acuerdo al análisis que hemos estado desarrollando, ¿cuál es la que no se relacionaría en todo caso? La que no se menciona un criterio adecuado. Como lo dijimos, el interés se aproxima, ¿no? Se aproxima a que a que pueda afectar o que tenga que ver. Claro, la que menos se relaciona en todo caso con un asunto público, justamente es la alternativa A. Gracias, colega. El colega José Frías es el que señaló. Muchas gracias, colega. Tiene razón, ¿no? Hay que siempre estar presente, hay que siempre tener presente las palabras subrayadas en negro. No se menciona un criterio adecuado para identificar los asuntos públicos y en este caso sería la alternativa A, porque no está afectando como tal. La pregunta dice, no se menciona un criterio, claro, y justamente el desarrollo, la promoción del desarrollo no es un criterio. El interés tampoco es un criterio establecido, ¿no? Pero se podría, en todo caso, forzando un poco el entendimiento, se podría entender que ese interés puede generar, nos puede ayudar a destacar asuntos públicos. Sin embargo, y a partir de ello, miren también, si nosotros, lo voy a poner de celeste, si analizamos, ¿no? El reconocimiento que ha recibido un equipo de médicos, este reconocimiento, estas felicitaciones a científicos, a deportistas destacados en el Perú, no son asuntos públicos. Por lo tanto, aquí no se está identificando un asunto público, justamente porque no se está destacando un asunto, perdón, un problema, ¿no? Como tal. Sin embargo, el aumento de las migraciones en la capital, el centralismo en la capital, ese sí es un asunto público, al igual que el incremento del número de personas enfermas de dengue. Sí, por ahí no podemos determinar claramente el criterio, nos podríamos guiar también a partir del asunto público. Muchas gracias. Colega, nuevamente, la alternativa correcta entonces, la modifico, la corrijo, es la alternativa A. Ahora sí, nos vamos a la pregunta 16 que nos dice, como parte del proceso de deliberación de asuntos públicos, la docente ha elaborado una ficha de preguntas para que los estudiantes analicen críticamente, segundo paso, el análisis crítico, analicen críticamente las fuentes de información que utilizarán. Cuál es la trayectoria del autor o autora de la fuente? Primero están preguntando la trayectoria, ¿no? Del autor o autora de la fuente. ¿Qué caracteriza la línea, caracteriza, acerca de características, qué caracteriza la línea editorial del medio o institución que publicó la fuente? Tercera pregunta, ¿con qué objetivo se publicó la fuente? Cuarta y última pregunta, ¿qué tema aborda la fuente? Es controversial, el tema que aborda la fuente es controversial. Teniendo en cuenta el propósito indicado, ¿cuál de las siguientes preguntas es más pertinente que se incluya en la ficha? Ojo, es para análisis crítico, ¿no? No se preocupen, ahora veo los comentarios. Primero terminamos esto, por favor. Alternativa A, para poder fortalecer el análisis crítico. Alternativa A, ¿qué postura adopta el autor? Nos pregunta acerca de la postura. Adopta el autor o autora sobre el tema. ¿Qué argumentos utiliza el autor o autora para validar su postura? Para validar su postura. Los argumentos están debidamente sustentados. Alternativa B, ¿cómo consideras que se podrían mejorar los argumentos que presenta el autor o autora? No, otra vez el autor o autora, ¿cómo se pueden mejorar esos argumentos? Convendría usar fuentes distintas para sustentarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea principal de la fuente? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué tan claramente son expresadas? ¿Qué tan claramente son expresadas dichas ideas? ¿Cuál sería la alternativa correcta que marcarían, colegas? Alternativa A, donde habla acerca de la postura, o se le pregunta al estudiante sobre la postura del autor, autora, qué argumentos utiliza el autor para validar su postura y si dichos argumentos están debidamente sustentados. Alternativa B, si se podría mejorar los argumentos y se puede utilizar diferentes fuentes para sustentarlo. O alternativa C, cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y qué tan claramente están expresadas estas ideas. Muy bien, dicen, exacto, la A, ajá, claro, es la A, C, C, C. Claro, la colega que menciona, la colega Gali, exacto, A.
Es respecto a la pregunta anterior, ¿no? Aquí ustedes están comentando C, C, C. ¿Hay alguna otra respuesta? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Nos vamos a la teoría. Ah, miren aquí. Nos vamos a la teoría de este punto de análisis crítico. ¿En qué consiste el análisis crítico de las fuentes de información? A ver, generemos un mnemotécnico en todo caso. Cuando nosotros hablamos de criticar, cuando nosotros hacemos una crítica, sea constructiva o sea destructiva, nosotros buscamos apuntar a una persona como tal, ¿no? A la persona, al autor de un comentario, ¿no? A lo que se esté generando. En este caso es el autor de la fuente, el autor o autora de la fuente. Justamente por ello inicia muy bien, este conjunto de preguntas inicia bastante bien, analizando qué es lo que plantea estos autores, ¿no? Los autores de las fuentes respectivas. El análisis crítico se va a basar en ello, en poder entender a los diferentes autores de las fuentes que vayamos a utilizar, ¿no? Frente a un asunto público. Vámonos a la parte de la teoría aquí. Ajá. Nuevamente, análisis crítico de fuentes de información para poder deliberar sobre asuntos públicos consiste en buscar información confiable. Entonces, las preguntas tienen que aterrizar en esto. ¿La información es confiable o no? Y sobre todo, contrastar diferentes perspectivas. Tenemos que entender las perspectivas de los respectivos autores. ¿Qué vamos a evaluar? Justamente, para que sea una información confiable, tenemos que evaluar si es que es veraz, si es que es actual y el origen de cada fuente. En pocas palabras, vamos a tratar con los estudiantes, vamos a tratar con los estudiantes acerca de las acusaciones que se han vertido respecto al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos grupos, nos encontramos una serie de diarios que nosotros podríamos llevar, ¿no? Tenemos por aquí El Comercio, tenemos por acá La República, tenemos Diario Ojo, tenemos El Trome, no sé si seguirá existiendo, pero sí, debe seguir existiendo. Ajá, está por aquí El Chino. Vamos a colocar aquí de algunos diarios virtuales, la Mula, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma digital. Está el de César Hildebrand, Hildebrand en sus 13. ¿Qué más podríamos tener? Ah, Correo. Por acá está Correo, ¿no? Correo también. Muy bien. ¿Qué diarios utilizaríamos para que los estudiantes puedan realizar este análisis crítico de fuentes? ¿Utilizaríamos Comercio? ¿Utilizaríamos Hildebrand en sus 13? Recordemos que nosotros no nos queremos polarizar, no queremos que los estudiantes tampoco se polaricen, ¿no? Que estén a favor, en contra, en defensa o fiscalizando a Dina Boluarte. Lo que buscamos es que ellos puedan deliberar sobre estos asuntos públicos y en este caso analicen las fuentes que hablen, ¿no? Para que puedan deliberar sobre estos asuntos, para que elaboren su deliberación, sus argumentos, ellos necesitan fuentes. ¿Y cómo deben ser estas fuentes? Deben de ser fuentes confiables. ¿Cuáles de estas fuentes son confiables? Comercio es confiable, bueno, por más que sea un periódico que ha sido cuestionado en varios momentos por ser polarizado, por los manejos de otros diarios que tiene, porque el comercio también es dueño de una gran cantidad de medios de comunicación, entonces monopoliza hasta cierto punto la opinión. Sin embargo, es un diario confiable, siempre presenta las fuentes, tiene las citas correspondientes, ¿no? Hildebrand en sus 13 también tiene una posición muy diferente a la del comercio, igual que la República. Sin embargo, si se considerarían diarios confiables, tendríamos que analizar en todo caso las fuentes que están presentando, ¿no? Ojo, más o menos diría yo, ¿no? Correo, bueno, también tiene ciertas citas, aunque ha bajado también la calidad desde hace algunos años. El Trome, absolutamente no. ¿Por qué? Porque las noticias que se encarga de publicar está orientada hacia otras finalidades, un entretenimiento, no una difusión veraz en todo caso, y también aborda otras temáticas. De igual manera, Ajá, El Chino, ¿no? Que son considerados
diario, o eran considerados en su momento, no se utiliza por lo general, porque es denigrante también para la música o la llamada cultura chicha, pero eran llamados los diarios chicha, ¿no? La Mula, bueno, tiene ciertas publicaciones humorísticas, sin embargo, hace también artículos de investigación donde presenta las fuentes, las evidencias como tal. En fin, nosotros tenemos aquí diferentes fuentes y lo que buscamos analizar es si son confiables. No buscamos analizar cuáles son las ideas que presentan, las ideas principales o las ideas secundarias. Eso tengámoslo en cuenta, colegas, porque la respuesta correcta no es la alternativa. Uy, mejor borro esto. Ajá, porque si no voy a borrar las anotaciones siguientes. Muy bien. Entonces, no buscamos nosotros poder entender cuáles son las ideas principales, las secundarias, ¿no? Permite distinguir, este sería el objetivo, distinguir hechos comprobables de opiniones o rumores, como las noticias falsas, y ayuda a formar un juicio basado en evidencias. Más que nada es poder determinar qué tan confiables son estas noticias. Volvemos a la pregunta 15. Era la pregunta 15 o 16, 16 era, ¿no? Ya estamos en la 16. Entonces, ustedes han señalado que es la alternativa C, la cual voy a verificar nuevamente para no cometer el mismo error. Nos dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es más pertinente? Ajá, entonces, no puede ser la C porque la C no nos apoya al análisis crítico. El análisis crítico es ver qué tan confiable o entender las posturas de los autores que están teniendo en cuenta. Mientras que aquí nos dicen la idea principal es importante entenderla, pero para comprensión lectora no para un análisis crítico como tal. ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué tan claramente? La claridad con la que se expresa de igual manera sería tal vez para una crítica literaria. Si tuvieran que cambiar su respuesta, colegas, ¿qué respuesta, cuál de las dos alternativas les convence más? ¿La alternativa A o la alternativa B? La alternativa A, donde dice qué postura adopte el autor o autora, qué argumentos utiliza el autor para validar su postura. Dichos argumentos están debidamente sustentados. Alternativa B, ¿cómo consideras que podrían mejorar los argumentos del autor o autora? ¿Convendría usar fuentes distintas para sustentarlo? ¿Por qué? Muy bien, dicen aquí B, 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 B. Ajá. Vamos a analizar entonces la B, ¿no? Nuevamente proyecto esta definición en todo caso o las palabras claves. ¿Cuáles serían las palabras claves para el análisis crítico de fuentes? En primer lugar, información confiable, ¿no? Información confiable, tal como lo habíamos estado viendo, ¿qué diario nosotros utilizaríamos? No podríamos utilizar Trome, Ajá, El Chino, entre otros más, por el tipo de información, no hay fuentes exactas. Vamos a analizar, por ejemplo, respecto a un conflicto minero, ¿no? Que es un asunto público, está afectando a toda una localidad y también a algunas empresas. Vamos a hablar sobre un conflicto minero, buscamos que los estudiantes deliberen, listo. No podríamos utilizar, por ejemplo, Wikipedia, porque Wikipedia, una enciclopedia virtual donde cualquiera puede escribir, puede modificar la información, no es confiable. En segundo lugar, listo, hemos encontrado un artículo de Aldo Mariátegui, un representante de la defensa de las empresas, y encontramos otro artículo de Sigrid Bazán, por ejemplo, la congresista de izquierda, que defiende a las comunidades campesinas que se están viendo afectadas por este problema minero. ¿Qué es lo siguiente que se busca? Y es la siguiente palabra clave, por favor, apunten en sus resúmenes o resáltenlo o tomen una captura. La siguiente palabra clave es perspectivas. Se tiene que entender las diferentes perspectivas de quienes escriben estas fuentes. Si se va a tomar en cuenta como fuente de información el manifiesto que hacen, ¿no? Hacen una protesta, por ejemplo, ¿no? Y publica un manifiesto la comunidad campesina, se tiene que entender la perspectiva. No se debe de entender en todo caso, repito, la idea principal o la idea secundaria, qué es lo que está planteando, ¿no? Sino se tiene que entender qué perspectiva, qué busca, cuál es el interés que tiene este campesino, ¿no? ¿Por qué no quiere que se contamine el agua?
porque forma parte de sus creencias, forma parte de sus actividades económicas, forma parte de su vida. ¿Por qué no se quiere trasladar a otro lugar como por ejemplo la ciudad? Tiene las oportunidades para desenvolverse adecuadamente en una zona rural, perdón, rural o claro, urbana diferente a la suya, ¿no? Tiene que ver también la defensa de sus derechos, cómo él se asume como ciudadano peruano, ¿no? O si es que tomamos un comunicado oficial, ¿no? De parte de la empresa, de la minera que participa de este asunto público, también tendremos que entender cuál es su perspectiva, qué es lo que busca, cómo entiende el mercado, cómo entiende qué es la naturaleza para que pueda pues aprovecharse de eso, tal vez ha firmado un convenio previo con el Estado y demás. Entonces, hay una serie de factores que se resumen en perspectiva, que tiene que ver con intereses, motivaciones, puntos de vista. Esas son las perspectivas que nosotros debemos de identificar, ¿ok? Entonces, estas dos son las palabras clave, confiable y perspectivas. Pasamos a analizar la alternativa B y luego la A. Era de la pregunta 16, que es esta de aquí. Muy bien. Nos dice la alternativa B. ¿Cómo consideras que se podrían mejorar los argumentos? Cuando nosotros analizamos críticamente, identificamos argumentos. Miren, nosotros identificamos argumentos. ¿No? Acá dice contrastar. En todo caso, ya identificamos y luego comparamos, ¿no? Contrastar diferentes perspectivas. Los argumentos que están utilizando, claro, para entender sus perspectivas, ¿no? No buscamos, en todo caso, mejorarlos, ¿no? Sino que buscamos, lo que buscamos es identificar y contrastar esas perspectivas que tienen. ¿Cómo se podrían mejorar los argumentos que presenta el autor o autora? ¿Convendría usar fuentes distintas para sustentarlo? Esto de aquí está bastante interesante, ¿no? El poder utilizar fuentes distintas para poder entender el problema, pero acá dice sustentarlo. ¿Sustentar qué? Sustentar los argumentos de los autores, o sea, mejorar los argumentos teniendo en cuenta otras fuentes que puedan respaldar estos argumentos del autor o de la autora. Pongámonos en el caso del conflicto minero. ¿Cuáles son los autores? El comunicado de la empresa, entonces el autor, la empresa, ¿no? El otro es el manifiesto de protesta de los campesinos, entonces están los campesinos. Vamos a intentar mejorar sus argumentos, vamos a buscar diferentes fuentes y así estaríamos analizando críticamente, no porque recordemos, análisis crítico tiene que ver con confiabilidad, que sea confiable la información y que por otra parte se pueda contrastar las posturas que tienen, ¿no? Las perspectivas. Entonces, un sinónimo de perspectiva, ya me delaté con eso, es postura. La alternativa A nos dice qué postura adopte el autor o autora sobre este tema. Es una pregunta muy general, ¿no? No abordaría, o no se debería de abordar de esta manera el identificar la perspectiva. Sin embargo, sí está yendo directo a lo que se busca para el análisis crítico de estas fuentes, ¿no? Que es la perspectiva. Entonces, la postura. ¿Qué postura adopta el autor o autor? Ah, ya, la empresa. ¿Qué postura adopta? Ah, la empresa quiere defender el uso del agua, bueno, para la purificación de ciertos metales. ¿Qué postura adoptan los campesinos? No, los campesinos quieren defender que la fluidez, ¿no? La limpieza, la purificación del agua o los depósitos naturales de agua para que no se perjudiquen. Esas son sus posturas de cada uno. Listo. ¿Qué argumentos utiliza el autor para validar su postura? No pregunta solo por los argumentos o cómo mejorarlos, a diferencia de la alternativa B, sino que los relaciona con su postura para poder entender por qué el autor está planteando eso. Ah, ya, no se puede utilizar el agua. ¿Por qué? Porque es un recurso vital para el futuro. Sí se debe utilizar el agua porque eh, con las ganancias de la empresa minera, ¿no? El canon minero que vaya a dar, las ganancias que se recauden en impuestos, entonces el Perú se va a desarrollar económicamente, ¿no? Muy bien, dichos argumentos están debidamente sustentados, claro, fortalece ahí la idea de los argumentos. Sin embargo, la palabra clave, lo pongo celestito, la palabra clave aquí en la alternativa es postura. La postura es igual a la perspectiva, ¿no? La postura, la perspectiva que tiene un determinado autor, tomémoslo así. Por lo tanto, la clave
correcta es la alternativa A. Verifico nuevamente. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes preguntas es más pertinente que se incluya en esta ficha? Muy bien, es más pertinente. No estoy cometiendo el mismo error de la pregunta anterior, así que la respuesta correcta sí, sería la alternativa A. Lo verifico aquí en las claves, sí, es la, muy bien. Alternativa A. Siempre que, para evitar, por ejemplo, el error que cometí aquí, colegas, un consejo rápido es, siempre es necesario que cuando veamos estas preguntas lo enmarquemos, ¿no? Lo podemos resaltar ahí con el lapicito, no se menciona o lo subrayamos por ahí, ¿no? Para tener en cuenta que nos están preguntando por algo negativo en todo caso. Muy bien, entonces ya resolvimos la 16. La clave correcta era la alternativa A porque está preguntando sobre la postura, la perspectiva. Y nos vamos ahora a la 18 que nos dice, el fin de semana se realizó en la localidad una exhibición de drones. ¿Qué son los drones? Los drones son unos aparatos mecánicos mm, que sirven para sobrevolar, ¿no? Vuelan no a una elevada altura o altitud, pero sí se utilizan principalmente para colocarles unas cámaras de estos drones y poder observar lo que está ocurriendo. Hay muchos drones que se utilizan para tomar fotografía, los medios de comunicación están utilizando los drones, ¿no? Vigilancia también, los vigilantes utilizan varios de estos. Entonces, se realizó una exhibición de drones y los estudiantes de la institución educativa comentan sobre ello. Al ver el interés que ha causado este evento, un docente busca que los estudiantes asuman una perspectiva crítica sobre el asunto público del uso de los drones. Para ello, bueno, no dice análisis crítico de fuentes, pero sí perspectiva crítica, ¿no? Está hablando aquí de crítica, recordemos el mnemotécnico. Cuando hablamos de crítica, la crítica que le hacemos hay a la persona, a los autores, a quien dice una idea. Por lo tanto, tenemos que entender las posturas o las perspectivas de los autores y por ahí, bueno, verificar la confiabilidad, que era la otra palabra clave, ¿no? Para ello presenta a los estudiantes las siguientes noticias. Caos en el aeropuerto de Londres por la presencia de drones en las pistas. Está hablando de caos en un aeropuerto porque hay muchos... Ah, claro, como los drones sobrevuelan. Imagínense un avión que está aterrizando, ¿no? Entonces, ¡pum!, se puede chocar. De todas maneras, ya la noticia brindará más información al respecto. Y por otra parte, tenemos la siguiente noticia donde dice, UNICEF usó drones para enviar vacunas. Claro, como estos drones son estos aparatos mecánicos, ¿no? Como robotitos controlados a distancia que pueden viajar de un lugar a otro, también se pueden utilizar para estos envíos bastante rápidos. ¿Cómo decirlo, no? Posible, un posible hecho que vaya a ocurrir en los próximos años, que se está vaticinando científicamente, es que estos drones van a reemplazar, ya con el uso de la inteligencia artificial, van a reemplazar los deliveries, ¿no? De hecho, ya se está utilizando en China, en Japón, en algunos países del Asia, estos drones llevan productos, los productos de alimenticios principalmente, ¿no? O algunos paquetes, envíos y demás. Dice, vamos a leer la primera noticia. Leemos la primera noticia, dice, la noche pasada se detectó hasta en 50 ocasiones el paso de drones, pasaron drones cerca de las pistas de aterrizaje de un aeropuerto en Londres. Para evitar accidentes se tuvieron que cancelar muchos vuelos. En vista de este suceso, el gobierno inglés ha decidido limitar el uso de drones. Claro, como estos drones están pasando por el aeropuerto y no hay un control, una regulación de cuál es el tránsito, ¿no? Por el cual van a poder pasar estos drones, entonces ocurren estas situaciones, ¿no? Ocurren estos problemas. Probablemente en el futuro se vaya a regular más se generen también ciertas normas de tránsito, pero aéreas, para ese tipo de aparatos. Leemos la segunda noticia que nos dice, durante una campaña de salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, por sus siglas, UNICEF, utilizó drones para enviar vacunas a zonas de difícil acceso, zonas muy elevadas o zonas que se encuentran también en cimas profundas, ¿no? Los miembros de la organización consideran que los drones representan una gran alternativa de bajo costo
para asegurar el derecho a la salud. Muy bien, entonces vemos una noticia, la primera, que está criticando el uso de los drones, que no hay una regulación adecuada, y vemos una segunda noticia que habla respecto de un beneficio que pueden generar estos drones. Teniendo en cuenta ello, este es un ejemplo claro de análisis crítico de fuentes. Tenemos una primera fuente cuya postura, cuya perspectiva del autor, ¿no? Es una perspectiva crítica en todo caso, porque está señalando un problema que se ha generado, o que el problema lo han generado los drones, consecuencias negativas del uso de los drones. Tenemos una segunda noticia cuya perspectiva, cuya postura del autor es a favor de los drones porque está enviando vacunas a lugares de difícil acceso, ¿no? Imagínense un pueblo bastante elevado y que para poder subir a esta zona tendríamos que, con automóvil, nos demoramos 8 horas, pero no porque sea larga la distancia, sino porque al ser muy empinado tenemos que ir, ¿no? En zigzag, derecha, izquierda. Mientras con el dron fácilmente sobrevuela, llega hasta el poblado, brinda las medicinas y luego se va. Entonces, tenemos estas dos posturas, pasamos a ver cuál es la pregunta y cuáles son las alternativas que plantean. Si el propósito del docente es promover que los estudiantes construyan argumentos, ajá, ese ya es el tercer paso, ¿no? Construcción de argumentos razonados, los cuales deben de ser lógicos, basarse en la realidad, basarse en las fuentes reales, asumiendo una perspectiva crítica. Tienen que tener una perspectiva crítica que es entender a los autores, entender ambas partes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para continuar la actividad? Dame un segundito. Muy bien. Alternativa A. ¿Cuál es la más pertinente? ¿Cuál es pertinente? Alternativa A. Pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes de la institución educativa para determinar cuáles son sus opiniones sobre el uso de los drones, sobre el uso de los drones. Luego solicitarles que sustenten la postura mayoritaria a partir de lo expuesto en las noticias presentadas. Alternativa B, pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos sobre el uso de drones y que evalúen las consecuencias en cada caso. Luego solicitarles que redacten un texto en el que sustentan si debería regularse el uso de los drones. Alternativa C, pedir a los estudiantes que, partiendo de las noticias presentadas, indaguen cuáles han sido los principales problemas que ha traído el uso de los drones en los países que más los emplean. Luego solicitarles que sustenten en un texto por qué debería limitarse su uso. ¿Cuál sería la alternativa que ustedes marcarían, colegas? Alternativa A, alternativa B, alternativa C. La alternativa A se basa en que los estudiantes encuesten a otros estudiantes y determinen sus opiniones sobre el uso de drones, luego que sustenten la postura mayoritaria a partir de lo expuesto en las noticias presentadas, en esas dos noticias que hemos visto. Alternativa B, que busquen la mayor diversidad de ejemplos posibles sobre usos de drones. ¿Para qué se utilizan? Para, como yo les decía, ¿no? Envían comida y demás. Y que evalúen las consecuencias de cada caso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el dron sobrevuela con la comida? Las bajas a mayor altitud, la altitud es la distancia de un punto sobre el nivel del mar, ¿no? Los metros sobre el nivel del mar. Tal vez se enfría la comida, no lo sé, ¿no? Cambia la densidad de algunos productos. Luego solicitarles que redacten un texto en el que sustenten si deberían regularse. ¿Qué pasa si alguien hackea, por ejemplo, los drones? Son posibles consecuencias, ¿no? Y que redacten un texto en el que sustenten si debería regularse como posibilidad, ¿no? Que debería regularse el uso de los drones. Alternativa C, pedir a los estudiantes que, partiendo de las noticias presentadas, que indaguen cuáles han sido los principales problemas que han traído los drones en los países donde más se les emplea y luego que redacten un texto, que sustenten en un texto por qué debería limitarse su uso. Muy bien, dicen aquí alternativa B, 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 B y uno de ustedes señala la C. Analizamos por qué no es la alternativa A. Dice
pedir a los estudiantes que encuesten a otros estudiantes, determinar cuáles son sus opiniones. El problema es que un argumento razonado es un argumento que debe de basarse en la lógica, que debe de basarse en un análisis de la realidad, que debe de basarse en causas y consecuencias, no, o en todo caso que se base en fuentes también, no se basa en opiniones. Yo no podría intentar resolver un asunto público. Por ejemplo, tenemos un asunto público para los docentes que es el aumento, ¿verdad? Por lo general, esos problemas siempre debemos de comentar los colegas entre docentes. Si yo no utilizo este espacio es porque este espacio es netamente para la preparación, ¿no? Pero bueno, aprovechemos que estamos hablando de asuntos públicos. Este aumento ínfimo que se está generando en cuanto a la percepción salarial que estamos teniendo los docentes, ¿no? Promesas y promesas que se nos hacen a partir de tantos gobiernos, de tantos años, ¿no? Y no se está realizando como tal. No hay un sueldo digno correspondiente para los docentes. Mínimamente debería ser una OIT, ¿no? Y hasta más. Entonces, este es un asunto público. Yo estoy evidenciando una postura, es una postura real también que tengo, no le estoy fingiendo, pero estoy evidenciando una postura. Y seguramente van a haber otros profesionales, ¿no? Estudiosos, incluso, tal vez hasta políticos, que tengan una postura contraria a la mía, van a tener también sus argumentos. Entonces, em, sería erróneo poder resolver este asunto público o construir un argumento razonado de este asunto público simplemente generando opiniones. Por ejemplo, hago una encuesta rápida con ustedes. Levanten la mano los que están a favor de que el docente debería de ganar una UIT y de los 15 participantes levantan 13 la mano, ¿no? Ah, entonces estoy haciendo una encuesta, les pregunto sus opiniones y a partir de ello resuelvo este asunto. No, debería en todo caso de buscar ciertas fuentes, profundizar, ver qué ocurren en otros países, ¿no? ¿Qué porcentaje de países del primer mundo están incrementando el sueldo a los docentes? ¿Desde cuándo veo tal vez actas que se han generado en el Congreso, ciertas propuestas legislativas, ¿no? Promesas tal vez de algunos candidatos. Entonces, con fuentes reales, confiables, elaboro este argumento y digo, miren, nos han prometido y no nos están cumpliendo a los docentes. No utilizo la opinión, la cual es muy importante y es válida, ¿no? Todos nosotros como docentes justamente debemos de opinar, pero más allá de la opinión debemos de también construir estos argumentos razonados. Las opiniones no tienen mucho que ver en la deliberación de asuntos públicos como tal, ¿no? Entonces, sobre el uso de drones, luego solicitarles que sustenten la postura mayoritaria. La postura mayoritaria no quiere decir que sea la correcta necesariamente, a partir de lo expuesto en las noticias presentadas. Muy bien. Alternativa C. Al final la B, porque la mayoría marcó la B. La alternativa C dice pedir a los estudiantes que, partiendo de las noticias presentadas, muy bien, las noticias presentadas son fuentes válidas en todo caso, son noticias, están planteando argumentos lógicos. Indaguen cuáles han sido los principales problemas, muy bien, causas, ¿no? Que ha traído el uso de drones en los países que más los emplean. Luego solicitarles que sustenten en un texto. Por lo general, en un texto es donde se plantea, ¿no? Ahora hay textos orales, ¿no? Se le dice textos orales a los discursos que puede plantear un estudiante, que puede disertar un estudiante, o también texto escrito. Por lo general son textos escritos los que más utilizamos. Que sustenten en un texto por qué debería limitarse su uso. Y aquí está el problema. Ya el docente o la docente, el docente, ¿no? Ya el docente le está planteando cuál es su postura, la postura del estudiante, ¿no? Recordemos que aquí dice perspectiva crítica. Está hablando de una perspectiva crítica, ¿no? La crítica no tiene que ver con criticar por ejemplo, decimos postura, una perspectiva crítica de el incremento docente, ¿no? Que ya se ha promulgado. Entonces, una perspectiva crítica no es que nosotros vamos a criticar como tal. La perspectiva crítica tiene que ver con entender ambas partes. Una perspectiva crítica sería poder conocer los argumentos a favor y los argumentos en contra. Y a partir de ello, nosotros elaborar estos argumentos, ¿no? Tener nuestra posición, una posición fundamentada, una posición con muchos argumentos, ¿no? Una posición lógica. Por lo tanto, y ya por descarte, podemos entender que la alternativa correcta es la alternativa B,
Sin embargo, como siempre lo hacemos, vamos a pasar a analizar también por qué esta sería la alternativa correcta. Pedir a los estudiantes que busquen la mayor diversidad de ejemplos es algo básico, pero no está mal hablar de la mayor diversidad de ejemplos posibles sobre el uso de drones y que evalúen las consecuencias, ¿no? Claro, al igual que en la pregunta, en la alternativa anterior, la C, ¿no? Los principales problemas, las consecuencias, se están analizando, forma parte de la lógica entender la causa y la consecuencia. No, no sé si seríamos contemporáneos en todo caso en eso, pero antes se enseñaba lógica en los colegios, ¿no? En las academias, por ahí hasta en las universidades, institutos, y la lógica como rama de la filosofía analiza pues justamente las proposiciones, ¿no? P entonces P rayita Q, o sea, P entonces Q. ¿De qué nos habla eso? Hay una causa y hay una consecuencia. Los silogismos, por ejemplo, la tautología, cuando todo es algo verdadero, algo es falso, se analizan una serie de leyes lógicas que justamente hablan de causas y consecuencias. Entendámoslo así, ¿no? Los argumentos razonados, argumentos lógicos, tiene que ver con eso, con causas y consecuencias que se basen en la realidad. Entonces, evalúen las consecuencias, luego solicitarles que redacten un texto, muy bien, un texto donde se plantee el argumento razonado, en el que sustenten si debería regularse. O sea, se les pregunta a los estudiantes que ellos mismos lleguen a la conclusión y no nosotros imponerles una conclusión. Por eso sería la respuesta correcta, la alternativa B. Respuesta correcta, la alternativa B. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 25, que nos dice, para profundizar en el análisis del asunto público de los adultos mayores, una pregunta similar tal vez, o de la misma temática, ya lo habíamos visto antes, ¿no? En situación de abandono, sí, habíamos visto justo una de ese tema, vamos a ver si se repite, pero de todas maneras lo resolvemos. En situación de abandono en la región en la que se encuentra la institución educativa, la docente busca que los estudiantes problematicen dicho asunto haciendo uso de fuentes de información. Es decir, que puedan problematizar, pero haciendo uso de fuentes de información. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? ¿Ah? ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover el logro de dicho propósito? Alternativa A. Pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las principales causas del abandono de adultos mayores en su región. Causas de adultos mayores, de abandono de adultos mayores en su región. Luego dialogar con ellos acerca de qué se necesita para que dichas causas puedan ser atendidas, es decir, alternativas de solución. Alternativa B, pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las leyes que protegen a los adultos mayores en el Perú, cuáles son las leyes. Luego pedirles que averigüen desde cuándo existen dichas leyes y si han sufrido modificaciones en años recientes. ¿No? Desde cuándo existen y si es que han sufrido modificaciones. La anterior era alternativa de solución también. Alternativa C, pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las problemáticas de la región cuya atención prioriza el Estado antes que los adultos mayores en situación de abandono. ¿A qué se refiere eso? Pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las problemáticas de la región cuya atención prioriza el Estado. Acerca de esas problemáticas que son priorizadas por el Estado, ¿no? Antes que a los adultos. O sea, no sé, la delincuencia, por ejemplo, cuando se atiende más a la delincuencia en lugar que a los adultos mayores en situación de abandono. Luego, explicarles que dicha priorización se debe a la urgencia de estas problemáticas. Muy bien. ¿Qué respuesta marcarían, colegas? ¿Qué alternativa? La alternativa A, donde se pide a los estudiantes que indaguen cuáles son las principales causas de este abandono de los adultos mayores. Luego, se dialoga con ellos acerca de qué se necesita para que estas causas puedan ser atendidas. La alternativa B, que ellos indaguen cuáles son las leyes que protegen a los adultos mayores y que averigüen desde cuándo existen estas leyes y qué modificaciones han recibido en los últimos años. Y finalmente la alternativa C,
donde ellos van a indagar acerca de qué problemáticas de su región están siendo priorizadas por el Estado, ¿no? Y luego el docente les explica que dicha priorización se debe a la urgencia de estas problemáticas. Muy bien. Alternativa A. Unánimemente están señalando que es la alternativa A, lo cual es correcto. Muy bien. Esta es la alternativa correcta, ¿no? La alternativa A. ¿Por qué no es ni la C ni la B? Y al final analizamos la A. Primero por la C. La C, tenemos aquí un verbo de protagonismo, ¿no? Entonces, el verbo de protagonismo se les está explicando a los estudiantes que se debe de priorizar ciertas problemáticas debido a la urgencia. Entonces, por eso la podríamos descartar. Además, para la problematización no tendríamos que entender otras problemáticas, tendríamos que entender causas, consecuencias y los actores, ¿no? Quiénes son los que están participando. Alternativa B nos dice que indaguen cuáles son las leyes. Las leyes no son ni causa ni consecuencia. ¿Desde cuándo existen estas leyes? Tampoco explican causas como tal, ¿no? Puede existir la ley, pero el problema sigue, no es una causa. Y las modificaciones, ¿no? Que han tenido, ni siquiera tiene mucha correlación que exista una ley y que se dé un problema como tal. Pueden surgir, ¿no? A partir de los problemas como tal, pero no es una forma de resolver. Y cuando nosotros analizamos la problematización, cuando identificamos los problemas, recordemos, es el problema, no es la solución. Por ello, la alternativa A, bueno, es la más pertinente de las tres, pero no es del todo acertada. Porque fíjense, en la última oración donde al inicio está bien, ¿no? Que los estudiantes indaguen cuáles son las principales causas, muy bien. Ya está atendiendo uno de los requisitos. Recuerden que los requisitos eran tres, ¿no? Pues estaba acá reconocer los problemas que afectan a la sociedad. Ya, se busca comprender sus causas, consecuencias y actores involucrados. Entonces, ya se está entendiendo aquí cuáles son las causas como tal. ¿Dónde estaba? Esta era, ¿no? No, esta no es. Aquí está. Entonces, ya se está entendiendo cuáles son las causas. Sin embargo, faltaría consecuencias y los actores como tal. Problematizar no quiere decir, como lo está señalando la segunda oración, luego dialogar con ellos acerca de qué se necesita para que dichas causas puedan ser atendidas. Es decir, las alternativas de solución no tiene que ver con la problematización directamente, ¿no? Sin embargo, descartamos a las otras y porque se está mencionando causas en la alternativa A, esta sería la alternativa correcta, la alternativa más pertinente. Respuesta correcta, entonces, la alternativa A. Borramos aquí y pasamos a la pregunta 29. La pregunta 29, ¿qué nos dice? Un segundito. Muy bien, nos dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están proponiendo distintos asuntos públicos para deliberar acerca de ello. En ese contexto, un estudiante comenta que en el distrito en el que vive, el municipio ha emitido una ordenanza que prohíbe el uso de los parques para realizar actividades deportivas. Está prohibiendo el uso de los parques para realizar actividades deportivas, lo que ha generado un debate entre los vecinos que están de acuerdo y los que no. Durante el diálogo sobre esta situación, los estudiantes coinciden en que se trata de un asunto público y brindan distintas razones para justificarlo. Y hemos visto preguntas similares a esta. ¿Cuál de los siguientes estudiantes justifica mejor por qué es un asunto público? Justifica mejor porque el asunto es público. Alternativa A. Berta dice, es un asunto público porque en este caso hay mucho debate sobre esto en los medios. De hecho, en los medios, ¿no? De hecho, se puede notar que hay muchas noticias al respecto. Alternativa B, Adriana dice, es un asunto público porque todo lo que sucede en espacios públicos, como los parques, es un asunto de este tipo. Alternativa C, Julián dice, es un asunto público porque con una ordenanza como esta se afecta a las personas. En tanto, se les limita la libertad. Muy bien. Esta es una pregunta compleja en realidad, colegas. Están registrando ya sus respuestas. 5, 4, 3.
2, 1. Miren, es una pregunta compleja, pero hay una, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas, las cuales son totalmente correctas. Pero ¿por qué no la B? Si es uno de los criterios es que un asunto público sucede también en un espacio público. ¿Por qué no sería la B? Es que acá hay un problema, ¿no? Hemos dicho que es uno de los criterios, pero no es el único y tampoco es el principal que sucede en espacios públicos. Y el problema en el comentario de Adriana, de la alternativa B, estaría en el todo. El todo es una palabra muy peligrosa, es una palabra absoluta, le vamos a decir, ¿no? Estas palabras absolutas, que ya lo hemos comentado, que por lo general nos vienen, también aparecen en las preguntas de conflicto cognitivo o de retroalimentación, ¿no? Cuando hay que generar un conflicto cognitivo en el estudiante para que reflexione sobre su error, es porque dice todo, nunca, jamás, siempre, ¿no? Dice, es un asunto público porque todo lo que sucede en espacios públicos, como los parques, es un asunto de este tipo. Todo lo que sucede en espacios públicos es un asunto de este tipo. En los parques, por ejemplo, algo que sucede, las hormigas crean una colmena, por ejemplo, ¿no? Eso es un asunto público, es algo que está ocurriendo en un parque. Y si todo lo que ocurre en un parque es un asunto público, entonces esa construcción de colmenas de una hormiga sería un asunto público. La fotosíntesis, el crecimiento de las plantas, ¿no? O viceversa, que se marchiten las plantas, ¿no? Que pase un perrito por ahí, algo más social, incluso vinculado con la convivencia, que haya una discusión familiar en el parque, un intercambio de ideas, un pequeño conflicto, ¿no? El conflicto no necesariamente es negativo, pero hay un conflicto. Es un asunto público, no necesariamente. Que salga a pasear con mi perro al parque es un asunto público, está ocurriendo en el parque. Si todo lo que ocurre en el parque es un asunto público, que salga a pasear también sería un asunto público. Por lo tanto, lo que ocurren en espacios públicos, los problemas que ocurren en espacios públicos, se podrían decir que muy probablemente sean asuntos públicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el otro requisito? Y el principal, justamente el que ustedes han señalado, donde se afecta a las personas que viven o que conviven en este espacio público. En este caso, en este ejemplo, se les está limitando la libertad. Tal como lo habíamos visto en esa pregunta, donde preguntaban cuál es la que no corresponde a un criterio, cuando se habla de interés, ¿no? Hay muchas noticias al respecto. En realidad no es un criterio para poder determinar que sea asunto público como tal, ¿no? Puede reforzar la idea, pero no es un criterio principal. Muy bien, borramos la anotación y pasamos a la siguiente pregunta. Ya nos estamos acercando al final. Leemos el contexto de la situación significativa que nos dice, en el marco de un proyecto sobre el maltrato animal, los estudiantes están recabando información acerca de cómo se aborda esta problemática en diferentes países. En ese contexto, uno de los estudiantes comparte la siguiente noticia. Sentencia de un tribunal internacional, esa es una sentencia de un tribunal internacional a favor del bienestar animal en Bélgica. Con la finalidad de evitar el sufrimiento de los animales de granja, la ley europea exige aturdirlos hasta la inconsciencia antes de su sacrificio en los mataderos. Es decir, animales de granja, pollos, reses, por ejemplo, ¿no? Antes de su sacrificio en los mataderos, los tienen que aturdir. ¿Cómo los tendrían que aturdir? Porque si se les aplica ciertos químicos, incluso podría ser perjudicial. Bueno, vamos a ver qué dice. Pero la misma ley hace una excepción para los casos de sacrificios religiosos. Ah, claro, hay algunas religiones que aún siguen planteando sacrificios religiosos, ¿no? Las comidas halal y kosher, está poniendo dos ejemplos aquí, halal y kosher, según las tradiciones religiosas musulmanas y judías respectivamente, o sea, halal, una tradición religiosa musulmana, y kosher, una tradición judía, tienen en común asegurar la conciencia del animal al momento del sacrificio. El Estado belga decidió eliminar la excepción religiosa para reforzar su ley de bienestar animal, es decir, que el animal también sea aturdido antes de ser sacrificado, ¿no?
para este tipo de tradiciones religiosas. Pero asociaciones musulmanas y judías exigieron a dicho país, exigieron no hacer ese cambio, no hacer ese cambio para seguir produciendo la carne de sus comidas de acuerdo con sus tradiciones, ¿no? Por ello, el Estado belga acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que solucionara el conflicto. Finalmente, el tribunal emitió una sentencia, justamente la que vemos en el título, sentencia de un tribunal internacional a favor del bienestar de animal en Bélgica, dando la razón a dicho país, lo cual satisface a su sociedad civil cada vez más preocupada por proteger a los animales. Muy bien, a partir del interés mostrado por los estudiantes, la docente realiza con ellos distintas actividades para analizar la noticia. Entonces, borramos las anotaciones y pasamos a leer la pregunta y las alternativas. Luego de haber leído la noticia, los estudiantes coinciden en que ésta aborda asuntos públicos. En ese contexto, la docente tiene como propósito orientar a los estudiantes en la búsqueda de información, análisis crítica de fuentes, que los ayude a justificar, no, perdón, es análisis solamente de fuentes, no es el análisis crítico en todo caso, que los ayude a justificar por qué dichos asuntos son públicos. Y nos dice aquí, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para para el logro de dicho propósito? Alternativa A, pedir a los estudiantes que indaguen por qué Bélgica anuló la excepción de la ley de bienestar animal en el contexto que lo hizo. Anuló la excepción. ¿Qué excepción? Estas dos situaciones para para las tradiciones religiosas musulmanas y judías, ¿no? Luego pedirles que comenten cómo dicha anulación impactaría en las tradiciones de las personas. Muy bien. Alternativa B, pedir a los estudiantes que expliquen cómo el modo de preparar los alimentos es importante en las tradiciones del halal y kosher. Luego pedirles que expongan de qué manera el prohibir parte de dichas tradiciones atenta a la libertad de culto. Alternativa C, pedir a los estudiantes que averigüen si existen otros países que han anulado la excepción en la ley de bienestar animal. Luego pedirles que averigüen si en dichos países hubo reacciones similares a las de las asociaciones mencionadas en la noticia. Recordemos que el propósito es orientar a los estudiantes en la búsqueda de información que los ayude a justificar por qué dichos asuntos son públicos. Entonces nosotros tenemos que entender por qué dichos asuntos son públicos. Y a partir de ello, las preguntas que se generen o las solicitudes, en todo caso, las tareas que se les brinden las actividades que se les indiquen a los estudiantes, deben de responder esa justificación y tiene que estar también orientado a la búsqueda de fuentes de información, a la búsqueda de información, ¿no? Muy bien, entonces parafraseo mientras van registrando sus respuestas, por favor. Alternativa A, pedir a los estudiantes que indaguen por qué Bélgica anuló esta excepción y luego que comenten cómo dicha anulación impactaría en las tradiciones de las personas. Alternativa B, que los estudiantes expliquen cómo el modo de preparar alimentos es importante en esas tradiciones. Luego pedirles que expongan de qué manera el prohibir atenta a la libertad de culto. Finalmente, la alternativa C, que averigüen si existen otros países que han anulado esta excepción y también que averigüen si han habido reacciones similares por las asociaciones mencionadas, ¿no? Los musulmanes y los judíos. Dicen por aquí en sus respuestas alternativa A, alternativa B. Está entre la A y la B. ¿Por qué no podría ser la C? Primero vamos a entender la pregunta. Vamos a desmenuzar la pregunta. Dice, orientar a los estudiantes en la búsqueda de información. Es decir, que los estudiantes sí o sí van a tener que buscar información. Y ya con eso les estoy dando
un cuestionamiento, en todo caso, genera un conflicto cognitivo para quienes han marcado la B. La B se centra en esa búsqueda, en esa orientación del docente en una búsqueda de información. Dice la B, pedir a los estudiantes que expliquen cómo el modo de preparar los alimentos es importante en las tradiciones halal y kosher. Está orientando el docente, tienen que buscar implícitamente, ¿no? Tendrían que buscar información para explicar, pero también lo podrían explicar con algunos saberes previos, lo podrían explicar con opiniones, con ideas, con creencias. Luego pedirles que expongan de qué manera el prohibir parte de dichas tradiciones atenta con la libertad de culto. ¿De qué manera el prohibir parte de dichas tradiciones atenta con la libertad de culto? Esto más que una orientación es como darles la respuesta, ¿no? Ya les está diciendo de frente, miren, si se prohíben esto, se está atentando contra la libertad de culto. Claramente no se puede ver que se esté orientando y tampoco que los estudiantes tengan que buscar información. Mientras que en la alternativa A y en la alternativa C, miren los verbos, que los estudiantes indaguen, claramente es una búsqueda de información. Alternativa C, pedir a los estudiantes que averigüen, claramente también es una búsqueda de información. Y tendríamos que ver si, y ahora, tanto en la alternativa A como en la alternativa C, en la B no, porque no está cumpliendo ese primer requisito, pero sí la A y la C, vamos a ver que se pueda justificar. Lo podríamos analizar también en la B, ¿no? Que se justifique, o sea, que se parta, esta orientación parta de la justificación de por qué dichos asuntos son públicos. Y si son públicos, recordemos, tiene que ver con el ambiente, el entorno donde se desarrolla y también tiene que ver con las personas afectadas, ¿no? Tiene que ver con ellos dos. O sea, que las personas afectadas sean las de una comunidad o una localidad, ¿no? Y que se dé un ambiente público, le vamos a público. Muy bien, público. Listo. Analizamos la alternativa C, que dice pedir a los estudiantes que averigüen si existen otros países que han anulado la excepción en la ley de bienestar animal. No tiene que ver con ni ambiente público como tal, ni tampoco con las personas. Tiene que ver con antecedentes en todo caso, si es que hay otros países que han hecho lo mismo. Luego pedirles que averigüen si en dichos países hubieron reacciones similares, solamente son antecedentes, por lo cual tendríamos que descartamos la alternativa C. Analizamos la alternativa B, probablemente sea la A, ¿no? Así que la B, vamos a ver si es que cumple. Ya vimos de que no orienta claramente, no está esa orientación para la búsqueda de información. Dice, ¿cómo el modo de preparar alimentos es importante para las tradiciones halal y kosher? Es más una pregunta de comprensión lectora de las fuentes que puedan encontrar, ¿no? O sea, porque el asunto público, ¿cuál es? ¿Cuál sería el asunto? El asunto público en sí. El bienestar animal sería ¿cómo decirlo? Esta afectación a la libertad de culto, podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero el cómo el modo de preparar es importante en las tradiciones, está describiendo ahí la tradición como tal, ¿no? ¿Cómo identificar los verbos en un asunto público? Estos verbos que yo les estoy señalando, colegas, son verbos generales. En todas las preguntas, miren, podemos revisar otras preguntas. ¿Cuál de los estudiantes justifica? No, acá no. ¿Cuál de las acciones? Cada vez que nos pregunten sobre acciones pedagógicas, siempre están esos verbos. Pedir a los estudiantes que indaguen, luego dialogar, ¿ven? Pedir a los estudiantes, luego pedirles que averigüen, ¿ven? Que los estudiantes que indaguen, ¿ven? Siempre están estos verbos. Aquí incluso creo que había un verbo de protagonismo, ¿ven? Explicar, luego explicarles que dicha, ¿no? Indaguen. Entonces siempre están presentes estos verbos. Estos verbos van a responder, en todo caso, van a responder al propósito. ¿Cuál era el propósito aquí de esta pregunta 25 que ya lo hemos visto? Dice, la docente busca, y ahí encontramos el propósito, que los estudiantes problematicen. Entonces, los verbos tienen que tener relación con esa problematización, pero igual lo podemos resolver siempre, como ya nosotros hemos identificado la problematización, es mucho más difícil por ese método, analizar causas, consecuencias, actores. Teniendo en cuenta eso, por eso les comentaba, ¿no? Que esta pregunta, la pregunta que estábamos analizando aquí, que es la pregunta 32, es una pregunta más compleja.
El problema no está en las alternativas, el problema está aquí, en desmenuzar y entender el enunciado, ¿no? Los verbos nos pueden dar una orientación, pero de todas maneras, ya, si no considerásemos esto, ¿no? Supongamos que no nos hemos dado cuenta de que dice orientar a los estudiantes y tampoco búsqueda de información y nos hemos quedado solo con justificar por qué dichos asuntos son públicos. Vamos a ver si la alternativa B justifica ello. Estamos viendo aquí que en un inicio no, porque el modo de preparar los alimentos, más que nada tiene que ver con una comprensión de la fuente, de la información de la fuente que ellos puedan encontrar, si es que encuentran una fuente, ¿no? Luego pedirles que expongan de qué manera, y aquí viene el detalle, de qué manera el prohibir parte de dichas tradiciones atenta la libertad de culto. Ya se les está dando la respuesta. Recordemos que más allá de si acá dice orientar, es cierto, pero más allá de que diga o no diga, cuando tratamos de asuntos públicos debemos de evitar ya darles la respuesta a los estudiantes. Por ejemplo, si estamos viendo una crítica contra ¿no? Perdón, asunto público, la corrupción en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y nosotros somos críticos contra el gobierno de ella, no podríamos decirle, ah, muy bien, entonces justifica por qué es tan sospechoso que, que Dina Boluarte haya visitado a una serie de empresarios, cuando era empresarios y amigos, congresistas, cuando era presidenta, y con el auto del Estado, ¿no? Con dinero del Estado. Entonces, no podríamos darles toda la respuesta. Tendríamos que preguntarles acerca de su opinión en todo caso, ¿no? No podemos darles la respuesta como tal. Y aquí es válida la demanda cognitiva. Es válida la demanda cognitiva. No entendí el comentario, colega. Si es que es alguna pregunta, o sea, es que es un comentario respecto a esto. Entonces, la demanda cognitiva tiene que ver con cuántos procesos cognitivos nosotros vamos a necesitar para responder un determinado problema, ¿no? La demanda cognitiva analiza atención, memoria, percepción, por ejemplo, ¿no? Y luego los procesos superiores que son pensamiento crítico, pensamiento abstracto, pensamiento lógico. Entonces, ¿cuántos de esos estamos activando? ¿Cuánta creatividad tendríamos que aplicar? O tal vez se refiere a algo más en relación a a los verbos. Sí, podría ser para algunas preguntas. Todo depende del propósito. Todo depende del propósito. Para este caso, sí, la pregunta es compleja, porque, claro, es compleja porque requiere mayor demanda cognitiva. Entonces, tendríamos que prestar atención a los verbos, ¿no? De igual manera, si lo resolvemos por el segundo requisito, justificar por qué son públicos, este no está atendiendo a ello porque se aboca pues a darle ya la respuesta a los estudiantes. Ya tenemos que terminar aquí. Lo hacemos con la alternativa A, donde dice indaguen por qué Bélgica anuló la excepción en la ley de bienestar animal en el contexto. Muy bien, tienen que identificar el por qué, ¿no? La razón, la causa en el que lo hizo. Luego pedirles que comenten cómo dicha anulación, y aquí viene el problema, impactaría en las tradiciones de las personas. Este es un problema, ¿no? Claro, y ese es un problema que está afectando, ¿ven? Impactaría, afectaría a las personas. Recordemos que cuando nosotros vamos a justificar por qué un asunto es público, justamente tenemos que centrarnos en que las personas están siendo afectadas. También que se da en un espacio público, pero que las personas de ese espacio están siendo afectadas y lo voy a sombrear o lo voy a resaltar con celeste. Eso se está cumpliendo aquí en la última parte. Muy bien. Listo, colegas, nos vamos a quedar aquí. Lo que vienen ya son sesiones de repaso. Vamos a volver a iniciar los temas, pero ya no vamos a tocar la teoría. Por favor, repasen los resúmenes que ustedes tienen, las diapositivas que yo les he podido brindar. Sobre todo con esos temas, asuntos públicos y lo relacionado con filosofía, lo de ética les va a dar una ventaja sumamente enorme respecto a otros colegas que puedan estar participando, ¿no? Asuntos públicos también, porque es la mayor cantidad de preguntas vienen de este tema, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta aquí. Tengo que pasar inmediatamente con los colegas de ciencias sociales. Muchas gracias a todos por la asistencia, la participación. Vamos a continuar desarrollando esto. Y el temario ya se los comparto a través del WhatsApp con los organizadores, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, colegas.